Aprendo en casa. ¡Listo! Bien, bueno. ¿Qué tal? Ustedes se preguntarán qué era lo que estaba copiando de mi teléfono a la laptop. Bueno, ya lo van a ver. Imaneta Haskankichik Warmihari Mashikuna. Yo soy Junior y estoy encargado de hacerle la vida imposible a Stephanie. No, mentira, solamente contribuyo con lo que puedo. También dándoles la bienvenida a todas y todos en este nuevo programa de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Stephanie y este programa es para las y los estudiantes de quinto de secundaria. Pero si está por ahí tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu abuelito, tu prima, tu tío, pues son bienvenidos. Aprendo en Casa es para todas y todos. Así es, Stephanie. Pero dinos, ¿qué hacías en la computadora? ¿Te acuerdas el reto de la sesión anterior? Bueno, pues yo estuve muy motivada en preguntarle a alguien mayor sobre cómo fue su adolescencia y cuáles eran los mejores recuerdos y los más difíciles. Entonces, ¿qué hice? Entrevisté a alguien. ¿A quién, Stephanie? Bueno, pues primero te voy a contar que analizar tan profundamente este tema me ayudó muchísimo a mejorar mi comprensión de textos y también me hizo pensar si acaso los mitos e ideas que se tienen sobre las y los adolescentes solo corresponden a nuestra época o también a otras épocas. Muy buena pregunta. Y no solamente a otras épocas, sino también a otras zonas del país. Así es. Y como nuestro producto de la próxima semana es un texto argumentativo, decidí pedirle ayuda a un familiar y que me cuente, pues, a ver cómo fue su adolescencia. ¿A tu abuelita? Cerca. A un tío abuelo lejano. Oh, qué lindo. Cuéntanos, Stephanie, por favor. A ver, mi tío abuelo nació en la provincia de Sandia, en el departamento de Puno. Yo pensé que su testimonio estaría lleno de historias geniales porque vivió en un lugar tan diferente al nuestro y, bueno, en otra época. ¿Y cómo hiciste para que él...? Lo llamé y le pedí que me contara. Seguro le pareció algo curioso. Claro, pero también le gustó poder contar algo sobre su vida. Grabé la llamada y transcribí un resumen. Quiero mostrárselo, por supuesto, a la profesora Patricia y obviamente también compartirlo con todos ustedes. No creo que me dé mucho tiempo de mostrárselo a ustedes primero, porque la profesora Patricia Castilla ya debe estar ahí en su lugar esperando hablar con nosotros. ¡Hola, profesora! Buenos días, profesora. Hola Stephanie, hola Junior, qué lindo volvernos a encontrar y también con todas y todos que nos ven en casa. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien con sus experiencias de adolescentes de quinto de secundaria? Hoy tenemos una sesión muy interesante. Hola, profesora. Nosotros estamos muy bien y bueno, espero que nuestras amigas y amigos en sus casas también estén igual. Le cuento que me dio curiosidad e hice el reto que les dejó la sesión pasada a nuestros amigos. Cierto, el reto. Pues entrevisté a un tío abuelo lejano. Él vive en Sandia, que es una provincia del departamento de Puno. Lo llamé y tengo un resumen de lo que me contó. Bueno, cuéntamelo todo. Las preguntas fueron, ¿cómo fue su adolescencia? ¿Y cuáles son sus mejores recuerdos y los más difíciles? Y bueno, mi tío abuelo lejano me dijo lo siguiente. Mi nombre es Gregorio Prado. Tengo 90 años y soy natural de Puno. Mi adolescencia fue buena y estuvo llena de momentos buenos y no tan buenos. Yo soy el mayor de 6 hermanos y a medida que iba creciendo debía hacerme cargo de mis hermanos menores. Mis mejores recuerdos son de los años en los que iba con mis amigos a jugar al río o cuando íbamos a recolectar fruta, aunque los dueños de las chacras nos motaban diciéndonos, muchachos malcriados. Nosotros no éramos malcriados, solo éramos adolescentes. Mi recuerdo más difícil podría ser el no haber tenido la oportunidad de estudiar habiendo terminado el colegio. Y la razón era que debía ayudar a mis padres con los sembríos y la venta de las cosechas. Al ser el mayor, esa era mi responsabilidad. Aunque no pude cumplir mis metas de adolescencia cuando fui joven, me capacité en lo que más me gustaba y continué capacitándome siempre para ser el mejor en mi oficio. No me puedo quejar de mi adolescencia. Creo que es una de las mejores etapas de la vida y quienes se encuentren en ella deberían disfrutarla y ser muy felices. Qué interesante el testimonio de tu tío abuelo.
Realmente es muy bonito que te haya contado su experiencia. Así lo siento, profesora. Al escucharlo pensaba en que hay mucha confusión sobre cómo es la etapa de la adolescencia. La hay. Y yo también pensaba en lo difícil que debe ser para muchas y muchos adolescentes enfrentarse a situaciones y dificultades en sus zonas de origen. Y también a veces lidiar con circunstancias familiares complicadas, ¿no, profesora? Creo que el análisis de texto que venimos realizando te ha servido para conectar con una experiencia cercana, como la de tu tío abuelo. Estoy segura de que las chicas y los chicos en sus casas también han podido recoger historias valiosas que pueden compartir con sus maestras y maestros. Mi tío abuelo lejano dijo que su adolescencia fue una de las mejores etapas de su vida y eso me gustó muchísimo. Hoy continuaremos con el texto, ¿verdad? Exactamente. Hoy leemos la parte final del texto que venimos analizando toda la semana, que lleva como título Nuestra deuda con la adolescencia, de María Angélica Piz, Henry Guillén, Estéfano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo, y que forma parte del primer proyecto llamado Ser Adolescente en el Perú, realizado en el marco de un convenio entre UNICEF y PUC. Profesor, espérese, pero nos estamos olvidando de algo. ¿Así? Creo que antes deberíamos mostrar el cronograma de lo que venimos haciendo. Acá lo tenemos, mire. Muchas gracias. Como podemos ver, los programas 1, 2 y 3 los hemos trabajado y hemos reflexionado. Hoy nos toca Desarrollar el programa número 4. Hoy estamos culminando la lectura del texto y a partir de la próxima semana empezarán con la elaboración de su texto argumentativo. Ahora sí, estamos listas y listos para comenzar. Procuremos tener nuestros materiales a la mano para tomar nota de lo que consideremos necesario. Recuerden tomar nota de las ideas más importantes. Eso los ayudará a la redacción de su texto argumentativo sobre lo que significa ser adolescente en el Perú. Como les dije, hoy nos toca revisar la parte final del título, Nuestra deuda con la adolescencia. Para hacerlo, necesitamos, como siempre, hacer nuestro reconocimiento del texto. Junior, ¿recuerdas para qué se hacía? Claro que sí, profesora. Pero antes de leer, es importante reconocer el texto para ver si tiene algún gráfico, cuántos párrafos son, cómo están distribuidos y también si hay características particulares. ¿Recuerdas alguna? Hemos leído un texto con muchas citas textuales dentro de los párrafos. Además, había un párrafo lleno de preguntas. También hay que ver si el título se nos hace familiar, porque a través del título podemos tener una idea de lo que es el contenido. Muy bien, chicos. Acá tenemos el texto de hoy. Stephanie y amigos en sus casas, ¿encuentran alguna característica que les llame la atención? Profesora, al parecer en este texto aparecen las características que ya conocemos. No hay nada nuevo. Mismo texto anterior, con los 3 párrafos claramente separados y marcados en rojo. Veo que tiene un título. 3 párrafos, de los cuales 2 son cortos y el último es más extenso, ¿verdad? Y además he visto que se cita un texto, lo que me dice que se ha tomado información de ese autor. En realidad son varios autores. Muy bien. Al parecer, este texto no tiene características que llamen la atención, pero lo que sí debe tener este texto es un propósito, y eso lo iremos descubriendo durante su lectura. Pero primero, analicemos el título. Nuestro compromiso por saldar la deuda. ¿Hay alguna palabra nueva cuyo significado no conozcan? Profesora, creo que el significado de todas las palabras del título está claro, ¿no? ¿Qué parte del título te recuerda lo que analizamos en la primera sesión? Recuerdo el título de la primera sesión y la primera oración del primer párrafo. Lo recuerdo porque me hizo pensar mucho en lo que las y los adolescentes necesitan de parte de las autoridades del país. Interesante eso, ¿ah? El título era Nuestra deuda con la adolescencia y la primera oración decía: de las muchas deudas que tenemos con las y los adolescentes de nuestro país, una de las cruciales es darles voz, pero darles una voz genuina. Vaya, Stephanie, lo recuerdas palabra por palabra. Es que se me quedó. Muy bien, Stephanie. No sé si es el texto exacto,
¿Has encontrado que este título y lo que hemos venido leyendo son afines? ¿Qué relación habrá entre este título y el contenido del texto que leeremos hoy? ¿Nos dará información sobre cómo hacer para darles a las y los adolescentes esta voz genuina? Así es. Profesora, ¿no podrían ser estos párrafos la conclusión de todo el texto? O sea, ¿su propósito no será brindarnos una conclusión? Muy buenas sus interrogantes. Iremos despejándolas a medida que vayamos avanzando con la lectura. De ser estos párrafos la conclusión, ¿te parece bien el título? ¿Propondrías otro? A ver, Junior, un buen título debe ser Llamativo. llamativo y ¿qué más? Déjame pensarlo, ya lo tengo. ¿Y ustedes? A ver, ¿qué más debe hacer un buen título? Ya sé, darnos una idea general de lo que va a ser el texto. Entonces, nuestro compromiso por saldar la deuda es un buen título. Yo creo que sí presenta una problemática y lo ideal es darle solución. Yo hubiera propuesto un título como El futuro es ahora, adolescentes del Perú. Vamos con calma. Pasemos ahora al primer párrafo. Muchos dicen con nostalgia que la adolescencia es una suerte de segunda oportunidad en la vida. Lo dicen pensando en las transformaciones múltiples que suceden en esta etapa, en el valioso potencial que emerge. PIS e Isla 2015, que puede llevarlos a versiones de sí mismos y mismas, crecientemente complejas, actualizando y transformando su entorno. ¡Wow! ¡Qué poético sonó la primera parte, ¿verdad? La primera oración. Bien. ¿Y dónde termina la primera oración? En la vida. Obvio, pues, Stephanie. No tanto, Junior. Pero dime tú, ¿cuántas oraciones tiene este párrafo? Claro que sí, profesora. Son 2 oraciones. La primera es la que le pareció muy poética a Stephanie. Y la segunda es la que sigue hasta el final y que además contiene una cita. Así es. Profesora, tengo una consulta. Los autores son mencionados a la mitad. ¿Qué parte del párrafo pertenece a esos 2 autores y qué parte no? Creo que nuestras amigas y amigos en casa también lo quieren saber. Como ya sabemos, existe un estilo específico con normas para la redacción académica. Una de estas es el citado. ¿Quién lo recuerda? Es el estilo APA, siglas que en inglés significan Asociación Americana de Psicología. Este estilo nos permite que dentro de un párrafo podamos incluir información explícita o parafraseada de uno o más autores, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores. Lo recuerdo perfectamente. ¿Ustedes también en casa? Pues vamos a tu pregunta. ¿Qué parte del texto pertenece a los autores mencionados y qué parte a los autores del texto inicial? De todo este párrafo, la primera oración, poética, como la consideró Stephanie, pertenece a los autores del texto que venimos analizando. Luego tenemos la parte parafraseada de los autores mencionados, PIS e Isla. La parte parafraseada solo va hasta el cierre del paréntesis. Eso quiere decir que lo que sigue ha sido escrito por los autores del texto analizado. Bastante específico, ¿no? Es la manera correcta de citar cuando estamos parafraseando. Nuestro texto, seguido del parafraseo, finalizando con el o los apellidos de las o los autores, una coma, el año y un punto después del paréntesis, para luego continuar con nuestro texto. En nuestro ejemplo, después del paréntesis hay una coma y no un punto, porque la oración continúa. Profesora, le cuento que yo no sabía que cuando parafraseaba también debía citar. Es muy importante hacerlo. Esa es la forma en que les dan su crédito a las o los autores. Claro, de otro modo sería apropiarse de un texto o una idea ajena. Precisamente. Ahora analicemos qué es lo que nos quiere decir este párrafo. Todo ello es cierto, pero hay un nivel adicional en que la adolescencia es una nueva oportunidad. Lo es para nosotros y nosotras como sociedad. Es la oportunidad de revisarnos y recrearnos, de transformarnos a nosotros mismos en una mejor versión, en aquello que queremos ser como país. Todo esto es en pos de poder ofrecer
a nuestras y nuestros adolescentes mejores condiciones de desarrollo, de aprendizaje y mejores oportunidades para construir sus proyectos de vida. Al inicio no sabía qué era eso de nueva oportunidad, pero el parafraseo de los dos autores me aclaró que debemos ver la adolescencia como una segunda oportunidad en la vida. ¡Qué bien! Yo creo que este es un tipo de oración que necesita de otra para ser comprendida. Es como una introducción. Retomando alguna de sus preguntas iniciales, Stephanie Jr., ¿les parece que el propósito de leer este texto sea dar conclusión de manera general a todo lo que hemos analizado durante la semana? Yo todavía no tengo esta seguridad, profesora, porque cuando leí el título creí que sí, pero el párrafo que acabamos de leer me deja la duda de que si hay una intención y que sea de concluir o seguir brindando información. Entonces, sigamos leyendo para responder a las dudas que este texto les ha generado y sobre todo responder qué significa ser adolescentes en nuestro país. Todo ello es cierto, pero hay un nivel adicional en que la adolescencia es una nueva oportunidad. Lo es para nosotros y nosotras como sociedad. Es la oportunidad de revisarnos y recrearnos, de transformarnos a nosotros mismos en una mejor versión, en aquello que queremos ser como país. Todo esto en pos de poder ofrecer a nuestras y nuestros adolescentes mejores condiciones de desarrollo, de aprendizaje y mejores oportunidades para construir sus proyectos de vida. ¿Qué creen que nos está diciendo la primera oración? Definitivamente está afirmando que lo dicho es válido. O sea, que la adolescencia es una nueva oportunidad. Genial. Sigamos con el análisis. Quiero que leamos las dos oraciones siguientes. ¿Y a qué crees que se refiera con que la adolescencia es una nueva oportunidad para nuestra sociedad de ser una mejor versión? Aparte de sencillamente ser mejores personas. Bueno, he preparado algunas alternativas para analizar este párrafo. Alternativa A. Se refiere a que todos volvamos a ser adolescentes y así poder reparar nuestros errores. Alternativa B. Se refiere a identificar la adolescencia como una etapa de aprendizaje en la que podamos comprender a quienes están pasando por ella y así cambiar los mitos que tenemos para ser mejores ciudadanos. Alternativa C. Se refiere a que las y los adolescentes tengan la oportunidad de reconocer sus errores y no volverlos a cometer, para así formar una mejor sociedad. La opción A es imposible porque la adolescencia es una etapa que solo pasa una vez. Entonces, es medio incoherente pensar que los adultos pueden volver a ser adolescentes. Y Junior, la alternativa B. La alternativa B tiene más sentido. El título de esta lectura es Nuestro compromiso por saldar la deuda. Y se hace mención de cambiar los mitos que se tienen sobre las y los adolescentes. Y la alternativa C. En la alternativa C se menciona que las y los adolescentes pueden reconocer sus errores, lo cual tiene muchísimo sentido. Pero esa opción creo que no se relaciona mucho con el tema general, que es cambiar la idea que se tiene sobre las y los adolescentes. Entonces, ¿con cuál se quedan ustedes? Yo me quedo con la B. Yo también. Efectivamente, la respuesta es la opción B. Tú lo dijiste, Stephanie. Este texto nos habla de saldar la deuda con las y los adolescentes. Y ello solamente se logrará si transformamos esas ideas. Sigamos con la última oración de este párrafo. Todo esto en pos de poder ofrecer a nuestras y nuestros adolescentes mejores condiciones de desarrollo, de aprendizaje y mejores oportunidades para construir sus proyectos de vida. ¿Cómo creen ustedes que deberían ser esas mejores condiciones de desarrollo? Al leer esta parte pensé en mi tío abuelo y su historia. Yo creo que si la sociedad reconociera cómo el contexto influye en las decisiones de la vida de las y los adolescentes, ese desarrollo sería pues a gran escala. Se debería siempre buscar que sean más los adultos que confíen un poco más en los adolescentes. Y eso haría mejor a todos. Qué bueno que la historia de tu tío abuelo te haya servido, Stephanie.
Disculpe, profesora, pero yo también he colaborado. Por supuesto, Junior. Y mira que todavía tenemos un párrafo más para leer. Este párrafo sí es un poco más extenso. Tienes razón, y por eso lo he dividido en dos partes. La primera parte es la siguiente. El no contar con una caracterización de las y los adolescentes del Perú, el seguir viéndolos desde lentes construidos para otras realidades, desde teorías que no las y los representan bien, que no fueron hechas con ellas y ellos en mente, o que imaginaron que los contextos donde se desarrollan no construyen sus vivencias y visiones. El continuar pensándoles y acogiéndoles desde el déficit, desde nuestros sesgos, información incompleta, desde nuestros prejuicios, miedos y desconciertos, les daña. Les niega la posibilidad de un servicio educativo adecuado a sus necesidades. Les niega un acompañamiento desde la escuela que parta de cómo son. ¿Qué es lo primero que les llama la atención de esta parte? Creo que al inicio se mencionan muchas situaciones que ocurren en nuestra realidad y que no ayudan mucho a cambiar la idea de que se tiene sobre las y los adolescentes. Efectivamente, y las voy a poner resaltadas. Ahí está. Y antes de terminar el texto, menciona que todos estos actos negativos causan daño a las y los adolescentes. Eso también lo he resaltado con otro color. Muy bien. Entonces, este párrafo podría ser un párrafo compuesto, es decir, que la oración final depende de las anteriores para ser comprendida en su totalidad. Junior, ¿cómo crees tú que deberían ser entendidas las y los adolescentes dentro de un país diverso como el nuestro? Creo que todo ser humano debería ser comprendido desde su realidad. Eso también implica a las y los adolescentes. Así, en las escuelas también se les podría dar un mayor soporte emocional y no solo considerarlos como malcriados o que quieren llamar la atención. Probablemente con algunas actitudes no apropiadas, porque bueno, no sabemos cómo hacerlo, quizás estemos emitiendo alguna alerta. Esa es una buena conclusión. Y bueno, ya que hablamos de conclusiones, ¿ahora sí crees que este sea un párrafo de conclusión? Creo que sí, profesora. Esta parte nos habla sobre lo que debería ocurrir, es decir, la forma en que podrían saldar la deuda que la sociedad tiene con las y los adolescentes. Claro, nos está dando una propuesta de solución a todo el tema de los programas anteriores. Claro, este es un buen momento para comentarles que los párrafos de conclusión sirven para resumir todo lo expuesto y brindar alguna solución, si es necesario. ¿Y acá, profesora, se presenta alguna solución? Hay ideas clave y se mencionan los contextos donde se desarrollan las vivencias de las y los adolescentes. Ese es un punto importante para suprimir esos mitos que afectan tanto. Pero veamos la última parte. Pero al mismo tiempo nos daña a nosotros y nosotras como país. Nos quita la posibilidad de construir con ellas y ellos, y para ellas y ellos, un futuro que los incorpore desde como genuinamente son. Un futuro en el que finalmente ellas y ellos serán los protagonistas. Nuestro proyecto, Ser Adolescente en el Perú, aspira a colaborar en saldar esas deudas con nuestra adolescencia. Aquí quedan resueltas todas mis preguntas, maestra. Muchas gracias. Estoy segurísima de que esta es la conclusión. ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, primero porque es evidente que esta es la continuación de lo leído antes. ¿Cómo así? La primera oración también habla del daño que se le causa al país al mantener esas ideas erróneas sobre los adolescentes. Mire, profesora, acá yo también tengo subrayada la primera oración. Luego se menciona cuál es la consecuencia de no cambiar estas malas ideas y cómo el no hacerlo afecta al país. Ahora, también he subrayado ese tramo, pero lo que finalmente no me queda claro es la última parte. ¿A qué se refiere con nuestro proyecto Ser Adolescente en el Perú aspira a colaborar en saldar esas deudas con nuestra adolescencia? Lo que pasa es que probablemente no recuerdes, pero este texto que hemos venido leyendo y analizando toda la semana forma parte de un proyecto. Mira,
Te voy a mostrar el título completo nuevamente. Nuestra deuda con la adolescencia, de María Angélica Piz, Henry Guillén, Estéfano de la Torrebueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo. Primer proyecto, Ser adolescente en el Perú. Convenio UNICEF y PUC. ¡Cuánta información en una sola lectura! La idea es comprender parte por parte para luego entender el todo, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, profesora, por ayudarnos con este análisis. Al contrario, gracias a ustedes por hacer todo lo posible por comprender a los futuros adolescentes. Pero tengo una última pregunta para ti, Stephanie. ¿Es difícil ser adolescente en el Perú? Yo creo que todos tenemos la gran tarea de transformar nuestra mentalidad y dejar de lado lo que creemos que es verdad sobre la adolescencia, pero no lo es. Solo así podremos, adolescentes y adultos, comenzar a comprender mejor a la adolescencia desde el tiempo y el lugar en el que se vive. Muy cierto. Profesora Patricia, me quedaron algunas dudas con relación al análisis del texto. Dime. A ver, ¿es posible que en algún texto el título no me dé una idea general sobre lo que voy a leer? El título depende del estilo de autor. Hay títulos que se formulan a través de un interrogante o, en otros casos, hay títulos que son metáforas. Pero también puede ser que el título no te dé muchas pistas sobre el tema. Sin embargo, el propósito del título es brindarnos una idea sobre lo que vamos a leer. Eso nos permite acudir a nuestros conocimientos previos para tener una base previa a la lectura. Profesora, disculpe, ¿parafrasear es lo mismo que resumir? Parafrasear es consignar lo que ha escrito otro autor con nuestras propias palabras. Muchas veces lo hacemos de manera simple para ser mejor entendidos, y resumir es sintetizar las ideas de un texto, buscando mantener las principales. Es como decir lo mismo con menos palabras. Y una conclusión, profesora, ¿qué es exactamente lo que debe tener? La conclusión contiene de manera resumida las ideas básicas de todo lo presentado anteriormente. Y no hay que olvidar un conector que indique que ya estamos en la conclusión. Un conector es una frase como, por ejemplo, finalmente, en conclusión, en consecuencia y muchas más. Estuvo estupendo el análisis de hoy, profesora. Muchísimas gracias. Ha sido una semana muy productiva. Los dejo con el placer de saber que hemos trabajado muy bien el proceso de comprensión. Hasta la próxima. Gracias, profesora, en nombre de todos los chicos que hoy nos han prestado toda su atención desde sus casas. Y bueno, para nosotros dos también ha sido un placer poder contar con sus enseñanzas, profesora. La semana que viene nuestros amigos comenzarán a redactar su texto argumentativo. Eso sí, que va a ser muy emocionante. Y como todos los programas, les presentamos ahora un reto para afianzar lo que ya venimos aprendiendo. Y el reto de hoy es... Elabora una lista de los principales mitos que existen acerca de los adolescentes. Yo creo que con lo que hemos leído esta semana y sus experiencias podemos tener una lista muy interesante. Recuerda registrar tu trabajo en tu cuaderno o en hojas de reuso. Te invitamos a guardarlo en tu portafolio, en el que estás archivando las evidencias de todo tu aprendizaje. Y creo que por hoy, lamentablemente, hemos terminado. Y nos despedimos de ustedes con todo el cariño. Tupananchikama Wajipanicuna. Aprendo en casa. Bienvenidos nuevamente,
chicas y chicos, para quienes no me conocen, soy Stephanie y siempre vengo con mucha alegría y muchas ganas de aprender y de pasar un buen rato. Hola Stephanie, hola chicas y chicos, yo soy Junior y un gran saludo hasta todos los rincones más recónditos de nuestro querido Perú. Abríguense que ya empezó el frío y ahora empieza Aprendo en casa para quinto de secundaria de todo el Perú. No olvidemos lavarnos bien las manos y desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. En el programa anterior revisamos la elaboración e importancia de los gráficos estadísticos, que ayudan a que la información sea más entendible e interesante. También nos permite elaborar argumentos o conclusiones de los datos analizados, etc. Recuerden que para los gráficos se debe manejar una proporción adecuada entre las partes. No se olviden de tener un título claro. A veces la gente no piensa en eso y termina poniendo su propio nombre. Es importantísimo que la escala y los datos sean adecuados para que cualquier persona pueda leerlo. Y deben estar en la leyenda del gráfico. Ahora sí, llegó el momento de empezar la videollamada con nuestra profesora Janet Suárez, que nos ayudará con el trabajo del día de hoy. ¡Ay! Muy buenos días, profesora, bienvenida. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Hola Stephanie, hola Junior, muchas gracias. Un gran saludo a los estudiantes de quinto de todo el país. Recordemos rápidamente la situación significativa que hemos visto en los programas anteriores. Efectivamente, se trata de la encuesta aplicada a 20 familias de 2 comunidades sobre la cantidad de hijos. Y el primer reto tiene que ver con determinar el valor más representativo del conjunto de datos. Para ello, en el programa de hoy, empezaremos a calcular e interpretar el comportamiento de datos mediante la media aritmética. Muy bien Junior, para saber cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio, no basta con calcular la media aritmética, sino también las otras medidas de tendencia central, como son la mediana y la moda, que seguramente trataremos en el siguiente programa. Mientras tanto, ¿qué necesitamos saber para responder al reto? Aquí le digo, profesora, para lograr el propósito, revisaremos y comprenderemos qué es una media aritmética para evitar confusiones en los términos que vamos aprendiendo o recordando y cuáles son sus probables usos. También resolveremos diversas situaciones relacionadas con la media aritmética para afrontar el desarrollo de la situación significativa planteada inicialmente. Calcularemos la media aritmética verificando siempre los resultados que obtenemos. Y finalmente, una revisión y comparación de los resultados alcanzados. Entonces, empecemos con la primera parte. Si consideramos las tablas de distribución de frecuencias elaboradas en los programas anteriores, notamos que la mayoría de las familias de la comunidad Quichua tienen 3 hijos y de la comunidad Shipibo-Conibo tienen entre 1 y 5 hijos. ¿Habrá alguna forma de saber cuál es el promedio o la media aritmética de la cantidad de hijos que tienen las familias? Profesora, me parece que para obtener la media aritmética de la cantidad de hijos, primero debemos recordar qué viene a ser la media aritmética. Manos a la obra. Chicas y chicos en sus casas, ¿qué idea les viene a la mente cuando hablamos de una media aritmética? Escriban sus ideas en su cuaderno u hojas de apuntes. Veamos qué puso Stephanie, por ejemplo. Claro, profesora. Esto es lo que yo apunté. Una media aritmética es el promedio de los datos. Para calcularla, se suman los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y se divide entre el número de datos. Bien, Stephanie. Espero que todos en sus casas hayan anotado algo parecido. Siendo así, Stephanie, la media aritmética se puede representar a través de la siguiente fórmula. La media aritmética es igual a la sumatoria de todas las i cuando i empiece en 1 y termine en n, de los productos de x sub i por f sub i, todo sobre n. Tenemos ahora una segunda pregunta. ¿Para qué nos servirá calcular la media aritmética? Ya saben, ¿ah? Vayan anotando sus ideas en su cuaderno u hojas de apuntes.
A ver, Junior, tú que eres el capo de capos, a ver, cuéntanos, ¿qué ideas anotaste? A ver, Stephanie, yo anoté. Sirve para predecir el clima y estimar el promedio de la temperatura durante una determinada época del año en cualquier ciudad de nuestro país, siempre y cuando dispongamos de esos datos. En economía se puede utilizar para conocer el promedio de ganancias y pérdidas de un negocio. En los recibos de energía eléctrica para conocer el promedio de consumo de kilovatios hora de los últimos 12 meses. Muy buenos ejemplos. Entonces, habiendo definido lo que es la media aritmética y algunos de sus posibles usos, vamos a revisar algunas situaciones que debemos desarrollar. Revisemos entonces la siguiente situación que debemos resolver. En la feria agropecuaria organizada por la Municipalidad de Tambopata, se ha registrado la venta de copoazú a un número de personas que se dedican a la venta por menor. 3 personas compran 25 kilos, 4 personas 26 kilos, 12 personas 27 kilos, 5 personas 29 kilos y 4 personas 30 kilos. ¿Cuál es la tendencia en ventas en la feria de la cantidad de kilogramos de copoazú en promedio? ¿Cuál creen que será el promedio de ventas? ¿Ya tienen alguna idea en sus casas? Por lo pronto, vamos organizando los datos en la tabla de frecuencias. Completamos una columna más para calcular los productos parciales de cada dato por la frecuencia absoluta. 25 por 3 igual 75. 26 por 4 igual 104. 27 por 12 igual 324. 28 por 5 igual 140 y 29 por 4 igual 116. Sumando los productos parciales tenemos 759. Luego dividimos 759 entre 28, siendo aproximadamente 27,1, tal como se muestra a continuación. Realizado el cálculo, obtenemos que la tendencia en ventas en la feria de copoazú, la cantidad de kilogramos en promedio es de 27,1 kilogramos. Eso estuvo sencillo, profesora. Entonces, si digo que se vendió 27,1 kilos de copoazú, ¿estaré en lo correcto? Pero Junior, yo creo que si tú no dices que es promedio, las personas se podrían confundir, ¿no? Bien dicho. Has dado con la idea principal, que es tener muy claro que esta medida es solo una representación de lo que está pasando. Recuerden que los datos reales pueden diferir un poco. Ahora veremos un caso similar. Deseamos determinar la edad promedio de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Tambopata al iniciar sus estudios. Para tal propósito se toman las edades de los estudiantes, siendo los datos obtenidos los siguientes: 20, 18, 18, 19, 18, 19, 35, 20, 18, 18, 19. Se pide hallar un valor representativo de esta muestra. Para encontrar la solución, vamos a sumar estos 11 datos y dividir el resultado entre 11 para poder hallar la media aritmética. Entonces, 20 más 18, más 18, más 19, más 18, más 19, más 35, más 20, más 18, más 18 y más 19 nos da como resultado 222. Y ese monto lo dividiremos entre 11. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética de los estudiantes de esta institución es aproximadamente 20,18 años. Los más observadores ya deben haber notado que hay una edad que claramente es muy diferente al promedio. Entonces, les planteo dos preguntas. ¿Cuál es ese dato? ¿Y qué debemos hacer con él? Vamos a revisar nuevamente los datos iniciales. Y notamos que sobresale claramente el 35, por tratarse de un dato atípico, ya que su valor es muy diferente a los demás. Para esta situación me parece que la media aritmética se debe determinar con solo 10 de las edades. Como
Como pudimos observar, el número 35 es claramente superior al promedio obtenido. Entonces yo les pido a todos que en casa, por favor, me ayuden a realizar el mismo procedimiento, pero esta vez omitiendo el 35. Diremos, la edad promedio de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Tambopata es igual a la suma de 20 más 18 más 18 más 19 más 18 más 19 más 20 más 18 más 18 y más 19. Dicho resultado es 187, habiendo suprimido el 35. Lo dividiremos esta vez entre 10. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética de los estudiantes de esta institución es de 18,7 años de edad. ¡Excelente! Y recuerden todos que si bien la media aritmética tiene muchos usos y aplicaciones que nos ayudan a dar representatividad a los datos, una de sus desventajas es que podrá ser modificada por aquellos valores extremos. Por ejemplo, los valores muy altos tienden a aumentarla, tal como ha sido el caso de 35 en nuestro ejercicio. Profesora, ¿y qué pasa con los valores bajos? Bueno, ellos tienden a reducir la media y el resultado puede dejar de ser representativo. En algunos casos, como los que estamos viendo, se recomienda descartar todos aquellos datos atípicos que se encuentren en la muestra o muestras tomadas. Veamos la siguiente situación. Deseamos determinar el promedio de goles de los delanteros de los 10 primeros puestos en los equipos de una liga de fútbol. Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos de los goles anotados, tomando en cuenta que estamos considerando 2 delanteros por equipo. 14, 15, 12, 12, 16, 15, 17, 13, 16, 15, 14, 12, 23, 7, 14, 14, 15, 12, 13 y 13. La solución será sumar estos 20 datos y dividir esa suma entre 20 para poder hallar la media aritmética. Sin embargo, vemos que hay 2 datos atípicos que son muy diferentes a los demás, como es el caso de 23 y 7, por lo que será válido no tomarlos en cuenta. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Procederemos a descartarlos diciendo lo siguiente. La cantidad promedio de goles anotados por estos delanteros será igual a la suma de los datos que tenemos entre 18. Para esta oportunidad vamos a incorporar una nueva recomendación, la cual es ordenar los datos de menor a mayor. Chicas y chicos, en sus casas, por favor, el orden nos va a facilitar los cálculos que vayamos a realizar. Así que empiecen a ordenar los datos en su cuaderno o en sus apuntes. El orden debió quedar de la siguiente manera. 12, 12, 12, 12. 13, 13, 13. 14, 14, 14, 14. 15, 15, 15, 15. 16, 16 y 17. Teniendo estos datos, podemos desarrollar una tabla resumen como la siguiente. Entonces, ahora haremos un cálculo con los datos que tenemos para obtener la media aritmética, en este caso, sobre la cantidad promedio de goles que anotan los delanteros de 10 equipos de fútbol. Empecemos con la suma de los 18 datos que tenemos. 12 más 12 más 12 más 12, que es lo mismo que decir 12 por 4, más 13 más 13 más 13, es lo mismo que 13 por 3, más 14 más 14 más 14 más 14, que es lo mismo que 14 por 4, más 15 más 15 más 15 más 15, que es lo mismo que decir 15 por 4, más 16 más 16,
que es lo mismo que decir 16 por 2, más 17, que es lo mismo que 17 por 1. Sumamos los 6 productos obtenidos, que son 48, 39, 56, 60, 32 y 17, obteniendo como resultado 252. El resultado de esa suma se debe dividir entre 18, por ser la cantidad de datos. Resolviendo esta operación, diremos que el promedio es 252 sobre 18, y eso nos da como resultado 14. Muy bien, entonces podemos afirmar que el promedio de goles de los delanteros de los 10 primeros equipos será de 14 goles por persona. No olviden que previamente dejamos de lado dos datos. Un delantero anotó 23 goles. Si sigue así, será el goleador del año. Y otro que solo anotó 7 goles. Puede ser debido a que estuvo lesionado o se encontraba en una mala racha. Excelente análisis, profesora Janet. Pero stop, llegó la hora de una pausa. Ya regresamos con más en Aprendo en Casa. Y ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa, para quinto de secundaria. ¿En qué nos habíamos quedado, profesora Janet? Ahora sí estamos listos para resolver nuestro reto inicial, el cual nos dice lo siguiente. Según la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Perú, las comunidades del pueblo quichua y del pueblo chipibo-conibo tienen 71.311 y 32.964 habitantes respectivamente. Un grupo de estudiantes del quinto grado recopila información sobre el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades, cuyos resultados se encuentran en estas tablas. Vamos, chicas y chicos, en sus casas. Es hora de ir construyendo una tabla. Pueden ir avanzando con los datos que ya tienen anotados en su cuaderno. Muy bien, entonces diremos que en el primer caso, la cantidad promedio de hijos en la comunidad quichua es igual a la suma de 1 por 3, más 2 por 4, más 3 por 6, más 4 por 4, más 5 por 3, y dicho resultado, que es 60, lo dividiremos entre 20, que es el total de familias. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética para los quichuas será de 3 hijos en promedio por familia. Profesora, me imagino que también podemos calcular el promedio empleando otro procedimiento, ¿verdad? Buena pregunta. Veamos de qué otra forma podemos calcular el promedio de hijos en la comunidad quichua. Primer paso. Vamos a determinar el producto de las clases por su frecuencia absoluta. Para efectos del cálculo, debemos sumar 3 veces el valor 1, 4 veces el valor 2, 6 veces el valor 3, hasta llegar a la última clase. Muy bien, continuemos con el segundo paso. En la tabla de frecuencias calculamos la sumatoria del producto resultante de las clases por su frecuencia absoluta. Finalmente, el tercer paso. Reemplazamos la sumatoria del producto resultante, que es 60, y dividimos entre el número de datos de la muestra, que es 20, dando como resultado 3. Muy bien, ahora les toca a ustedes en casa obtener el promedio de este segundo caso sobre la cantidad promedio de hijos en la comunidad chipibo-conibo. Hagamos la suma de 1 por 6 más 2 por 3 más 3 por 2 más 4 por 3 más 5 por 6. Y dicho resultado, que es 60, lo dividiremos entre 20, que es el total de familias, obteniendo como resultado 3. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética para la comunidad chipibo-conibo será de 3 hijos en promedio por familia. ¿Qué les parece? Empleando los mismos procedimientos, vamos a calcular juntos el promedio de hijos por familia en la comunidad chipibo-conibo.
Empecemos calculando el producto de las clases por su frecuencia absoluta. Para ello debemos sumar 6 veces el valor de 1, 3 veces el valor de 2 y 2 veces el valor de 3, hasta llegar a la última clase. En la tabla de frecuencias se encontraba la sumatoria del producto resultante de las clases por su frecuencia absoluta. Finalmente, dividí la sumatoria sobre el número total de datos, dando como resultado 3. Gracias a las tablas hemos podido efectuar un cálculo más rápido y simple. Nuestro propósito del día era representar el comportamiento de datos encontrando el promedio de cantidad de hijos que tienen 20 familias de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. Luego de calcular la media aritmética en ambos casos, el promedio de hijos que obtenemos por familia es de 3. Muy bien dicho, Stephanie. El promedio o media aritmética en ambos casos es 3. Me quedo satisfecha porque sé que todos en sus casas han podido aprender. Así es, profesora, y todos estamos listos para las conclusiones y un repaso de los aprendizajes adquiridos en función de los resultados alcanzados. Veamos si es cierto. A ver, ¿qué es una media aritmética? Una media aritmética para datos no agrupados es una medida de tendencia central junto con la mediana y moda. Esta media es el promedio de los datos. Para calcularla se suman los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y se divide entre el número de datos. Muy bien, para finalizar el programa vamos a hacer un repaso de todo lo aprendido durante el día de hoy. Para esto vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué es la media aritmética? Tenemos 3 opciones. A. Es la suma de todos los datos de una muestra. B. Es el promedio de todos los datos de una muestra. C. Es la cantidad de datos de una muestra. Si estuvieron atentos a todas las actividades del día de hoy, vamos a poder afirmar que tanto la alternativa A como la alternativa C responden a un cálculo u observación, mientras que la alternativa B representa la definición de una media aritmética. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Si tenemos 2 grupos de datos producto de una muestra, ¿la media aritmética será mayor a aquella muestra con mayor cantidad de datos? A. Sí. B. No. C. Depende. De acuerdo a lo que hemos desarrollado hoy, yo creo que la respuesta correcta es la C. Depende. De acuerdo. Sobre el ejemplo que vimos, podemos decir que la comunidad Shipibo-Conibo, que tiene 20 familias, no necesariamente tenía una media aritmética mayor a la cantidad de hijos por familia que tenía la comunidad Quichua, que también cuenta con 20 familias. Justo ambas comunidades tienen en promedio 3 hijos por familia. Obviamente se trata en este caso de una coincidencia. Y llegamos a la tercera pregunta. ¿Están listos? Si tenemos un grupo de datos producto de una muestra, ¿en qué situación será válido retirar un dato de dicha muestra antes de hacer los cálculos vinculados a la media aritmética? A. Cuando un dato es atípico, es decir, cuando es distante del resto de los datos. B. Cuando tenemos muchos datos repetidos y retiramos uno de los mismos. C. Cuando tenemos pocos datos repetidos y retiramos uno al azar. Hace un rato vimos que si nos topamos con un dato muy distinto y distante a los demás, se le llama dato atípico y es válido retirarlo de la muestra, por lo que en esta ocasión la respuesta correcta es la A. Cuarta pregunta. Esta pregunta es una pregunta abierta. ¿Qué le dirías a una persona que dice que cada familia de ambas comunidades tienen 3 hijos? Creo que de frente explicarle que una cosa es la cantidad de hijos reales y otra la cantidad de hijos promedio, ya que en algunos casos tendrán más y en otros menos hijos. Muy bien. Antes de irnos, vamos a compartirles nuestros apuntes sobre media aritmética, datos seleccionados para ustedes.
Empecemos entonces. A. Una media aritmética para datos no agrupados es una medida de tendencia central junto con la mediana y moda. B. La media aritmética es el promedio de los datos. Para calcularla se suman los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta. Se divide entre el número de datos. C. Es posible que dos muestras diferentes puedan tener una misma media aritmética. D. Esta media aritmética representa a los datos, mas no necesariamente es una descripción exacta de lo que sucede en la vida real. Ya saben que hay variaciones y hasta datos atípicos. El reto que les vamos a dejar incluye recopilar datos de su familia, vecinos, compañeros o personas en la comunidad para obtener lo siguiente. El promedio de consumo de energía eléctrica en kilovatios hora de los últimos 12 meses. Se sugiere ver el recibo de energía eléctrica. El promedio de la cantidad de horas que ven televisión de los últimos 7 días de la semana. El promedio de la cantidad de horas diarias que dedican cada uno de ustedes a realizar las actividades de la estrategia Aprendo en Casa de los últimos 5 días. Para cerrar el programa, además te presentamos a continuación una tabla de frecuencias que contiene las edades de los adolescentes de la comunidad quichua. Se solicita calcular e interpretar el promedio de las edades. No se olviden de darle una revisión a todos sus apuntes y recuerden que el orden nos facilita realizar los cálculos matemáticos y a la vez nuestro aprendizaje. Y esto se aplica no solo a esta área, sino también a todas las demás que llevemos. Antes de irme, les voy adelantando que en la siguiente actividad veremos cómo calcular e interpretar las otras medidas de tendencia central, mediana y moda. Y continuaremos respondiendo preguntas. ¡Hasta luego, chicas y chicos! Chau, chau, profesora Janet, gracias. Hasta la próxima, profesora. Muchas gracias. Chicas y chicos, ya escucharon a la profesora. Les acaba de decir qué tema vamos a tratar la siguiente clase. Les sugerimos a todos que vayan investigando sobre el tema y cómo se aplica en la realidad. Hasta el próximo programa y no se olviden de recolectar los datos. Tupananchikama, Kuyashai, Warmihari, Masikuna. Exacto, y avancen todo lo que puedan. Hasta el próximo programa de Aprendo en Casa para nuestra querida promo 2020.